¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video en el canal, Esco en Xadrisco. Y en el video de hoy, sí, vamos a ver aquí una de las partidas más increíbles de la historia del ajedrez. Esta partida fue jugada por ¿quién? Robert James Fischer, el famoso Bob Fischer, enfrentándose aquí a Donald Byrne en el año de 1956. Y en esa fecha, Bob Fischer tenía apenas 13 años de edad. Esta partida muestra mucho de la gran genialidad de este estadounidense. Incluso, esta partida, justo después de que terminó, en los periódicos de la época, los periódicos llamaron a esta partida la partida del siglo. Así que, prepárate, ¿eh? Agárrate a la silla, prepara las palomitas y vamos a una de las mayores obras de arte en la historia del ajedrez. Ahora. Entonces, amigos, aquí estamos, y con las blancas estaba él, muchas veces campeón norteamericano Donald Byrne contra Robert James Fischer. Y Byrne comienza la partida aquí con un caballo a F3 sacando el caballo ya en la primera jugada. La partida sigue con un caballo a F6, C4, G6, caballo a C3, alfil a G7, D4. Y en esta posición, Bob Fischer hace una jugada súper lógica y natural. Mueve 2 con una sola jugada, el enroque protegiendo a su rey. Bob Fischer dominaba estructuras como la India del rey y la Grunfeld, y está llevando la partida a esas posiciones. En esta partida, ahora se jugó alfil, NF4 desarrollando, y D5 Bob Fischer empieza a luchar por el centro. Dama en B3, jugada por Byrne, ahora presionando mucho el punto D5, y en esta posición, Bob Fischer captura el peón de C4 dama por C4. Y ahora Donald Byrne amenaza tomar el peón de C7. Bob Fischer defendió el peón con C6 ahora E4. Las blancas crean un supercentro de peones. Bob Fischer continúa su desarrollo. Caballo de B a D7, torre a D1 y caballo en B6. Ganando tiempo, la dama va a C5. Y ahora, falta que una pieza de Bob Fischer participe en la partida, que aún no ha concluido. El alfil de casillas claras juega en G4, amenazando romper la estructura de peones blancos. Y en ese momento, Donald Byrne hace una jugada que entra en la historia del ajedrez. ¿Qué jugada fue esa? Alfil en G5 es la jugada de Donald Byrne. Esa jugada resulta ser un error muy sutil que el 99.9% de los ajedrecistas cometerían. No encontrarían la jugada que Bob Fischer encontró en esta posición. Una jugada genial. Me atrevo a decir que ni siquiera el Stock Fischer, en sus mejores días, encontraría esta obra divina que Bob Fischer jugó en esta posición. Jugada genial. El gran concepto que vuelve esta jugada un problema son dos, ¿de acuerdo? En la apertura, normalmente mueves cada pieza solo una vez y desarrollas rápido. Generalmente no conviene mover 2 veces la misma pieza. Entonces, el alfil ya estaba desarrollado y Byrne jugó otra vez con el alfil. Normalmente no es bueno, pero tampoco es un gran problema. En esta posición, Bob Fischer notó una sutileza. Que el alfil y la dama crean una posición de ataque doble del caballo. Esa es la gran sutileza de esta jugada. Alfil G5 que Bob Fischer no dejó pasar. Y aquí jugó el increíble caballo en A4. Y esto aquí es de una genialidad sin precedentes en la historia del ajedrez. Pero Rafael, Bob Fischer entregó un caballo entero. Cuidado, cuando un maestro fuerte te da una pieza, piénsalo bien, siempre hay problema. Donald Byrne jugó aquí dama A3. Quizá piensen, Rafael, ¿por qué no puedo jugar caballo por A4 y si lo hiciera? Bob Fischer quiere explorar el tema del doble. Debería mover el caballo a E4. Una jugada interesante para las blancas sería dama por E7, pero ahora Bob Fischer debería mover dama a A5. Jaque a jaque. Y surge otro tema táctico, que es traer la torre a la columna, explorando el tema de que la dama está en la misma columna que el rey. Eso es un problema muy grave. ¿De acuerdo? En esta posición no se puede jugar aquí, mover el caballo a C3, ¿verdad? Porque si no, yo hago caballo por E. Ahora, la torre E8 llega con más fuerza, ganando a la dama. Una buena respuesta es jugar B4 para atacar a la dama. Luego, dama por E4 es la mejor continuación. Ahora este tema sigue aquí, molestando, ¿verdad? Y si hiciera esta jugada, necesito mostrar la línea porque es muy bonita. Por ejemplo, dama C7, sacándola de la columna del rey, podría seguir con caballo por G5, y si este pone esbates con tomates, con dama D1, Bob Fischer probablemente calculó esta variante, así que esto es una posible línea, ¿vale?
Las negras siempre quedan mejor con cualquier línea ahí. Después de caballo A4 y esa genialidad, Burn solo regresó la dama a A3 y no capturó, ¿cierto? Bob Fischer continuó con caballo en C3. De nuevo surge el tema, ¿verdad? Si toma con dama, recibe caballo en E4 y queda en doble ataque, con negras en mejor posición. Donald Byrne tomó con peón aquí y el peón de E4 cayó. Bob Fischer lo capturó. La partida continúa con alfil a E7. Pensarán, ¿Bob Fischer se equivocó, Rafael Siño? Cayó en un doble sin darse cuenta. Mucho cuidado. Bob Fischer ya lo había calculado y jugó dama en B6 con mucha calma. Byrne. Aquí, él jugó alfil en C4 siguiendo con el desarrollo de las piezas. Pero ustedes deben estar pensando, calma Rafael, ¿por qué Donald Byrne simplemente no capturó ese alfil aquí en la casilla de esa torre? En F8 tras dama B6. La línea que Fischer calculó era, si tomaba, él jugaría alfil por F8, abriendo un contraataque a la dama en B3. Sería la mejor continuación. Ahora, torre E8. Es una jugada muy fina, aprovechando el superrey en el centro. Bueno, Byrne aquí podría cambiar las damas de A por B6. Y ahora no es fácil solucionar el problema de este rey aquí, porque el rey está expuesto. No logró hacer el enroque. La mejor jugada es mover el alfil a E2, bloqueando esa columna. Así puedo jugar caballo por C3 y atacar la torre y el alfil, amenazando torre por E2. Terrible. Si en esta posición hago torre en D2, entonces alfil B4. Aquí surge otro tema táctico por culpa del rey en el centro. La mejor jugada es mover el rey a F1. Así Bob Fischer tendría una jugada muy fina, que sería caballo B1 atacando a la torre, y si la torre viene a la casilla D1 en esta posición, queda aquí caballo D2, que es otra jugada extremadamente genial. Y ahora las blancas van a quedar totalmente perdidas, ¿ok? Por ejemplo, si juegan la jugada rey G1 saliendo del jaque. Yo ya tengo torre por E2, entonces la mejor continuación posible sería tomar con la torre aquí, ¿ok? Y después la jugada alfil por D2. Si viene caballo por D2, yo tengo torre por E2 y ataco al caballo. Tengo una torre en la séptima. La de H1 no juega y las blancas se desmoronan. Caballo en B3 es posible. Quizá piensen, oye, Rafael, ya cae el peón de A2, ganamos. Exacto, pero la mejor jugada aquí sería torre B2, porque el gran tema es que el rey no puede defender la torre. Aquí, en la casilla H1 por ejemplo, la mejor jugada aquí sería jugar F3, y ahora torre B1, rey F2 cae la torre, cae el alfil. Jugaremos este final con ventaja para negras y Bob Fischer estaría claramente ganado. Tanto que Donald Byrne vio todo esto, ¿ok? Después de la jugada dama B6, él no se atrevió a tomar esa torre en F8, y jugó aquí la jugada alfil en C4. ¿Por qué? Porque quiere hacer urgente el enroque. En ese momento, Bob Fischer hace otra jugada muy bonita y genial. Él juega la jugada caballo por C3, abriendo un ataque ahora aquí a la torre de D1, y en esta posición se jugó aquí la jugada alfil en C5. ¿Está atacando a la dama? ¿Por qué jugó eso? ¿Por qué no capturó al buen caballo? Si capturara, el caballo volvería a una línea muy inferior, la torre de AE8. Revisitando el tema del rey central. Si defiende al alfil con dama E3, haría alfil por F3, G por F3 y alfil en F6. Amenazo tomar aquí para ganar la dama. Lo mejor sería enrocar y torre por E7. Aquí las negras están mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo las piezas jugando más. El rey de las blancas está muy expuesto. El enroque está roto. La ventaja de Fischer sería muy grande, así que Byrne no quiso entrar en esa variante. Tras caballo por C3, él respondió con la jugada intermedia, alfil C5, atacando a la dama, y luego hizo una jugada que inmortaliza la partida. Bob Fischer aquí no defendió la dama. Primero hizo la jugada intermedia, el jaque. Torre de F8, el rey está atacado, salta a la casilla F1, y ahora sí, deben estar esperando. Ahora Bob Fischer defiende su dama, lógico y natural, ¿no? Bob Fischer juega otra obra divina aquí, que es el finísimo alfil. N6, sacrificando la dama en la jugada 17, es una jugada histórica en el ajedrez. La visión de Bob Fischer fue más allá del alcance. Hay una dama amenazada, un caballo en peligro, y Bob Fischer busca capturar el alfil de C4. Donald Byrne dijo, no, esto es demasiado, entregando la dama siempre. Él jugó alfil por B6, y Bob Fischer muestra su genialidad con alfil por C4. El rey salta a la casilla G1, y ahora caballo en E2, y Bob Fischer coloca aquí al rey de las blancas,
en una posición absolutamente encerrada. Él va a capturar muchas piezas ahora, porque aquí hay un tema muy bonito. Mira eso. Se hizo rey F1 y caballo por D4. El rey ya no puede ir a E1, solo regresar a G1. Capturo un peón. El rey vuelve a G1 caballo a E2 otra vez. Y seguimos en este ciclo. El rey solo tiene 2 casillas y está completamente encerrado. Bob Fischer juega ahora esta jugada. Donald Byrne hace la jugada. Rey F1 caballo, C3 rey G1 otra vez. Ahora la captura en B6 abre un ataque a la dama, que no puede tomar al caballo porque está defendido por el alfil en G7. El caballo saltó a B4 y Byrne busca atacar al alfil. Así, cuando ataquen y el rey vaya a F1, al salir el caballo, capturo el alfil de C4. Bob Fischer ya tenía un antídoto. Jugó torre en A4, manteniendo la defensa del alfil. La dama está amenazada y capturó. En B6 sigue la partida. El caballo toma en D1 y luego H3. Byrne intenta abrir casillas de escape para el rey y la torre en A2. Es la jugada de Bob Fischer. Y esta posición aquí es muy bonita, porque Bob Fischer aquí tiene ventaja material. Tiene todas las piezas súper activas, todas las piezas están jugando, y Donald Byrne aquí tiene una dama que está ahí jugando, ¿no? La torre de H1 no cuenta porque no participa en la partida. En esta posición se jugó la jugada rey H2 con urgencia, queriendo meter la torre al juego, ¿no? Jugada caballo por F2 de Bob Fischer, atacando la torre A1 de Byrne y proponiendo intercambios. Bob Fischer dice que no hay problema, que intercambien, está cómodo en esa posición. Jugó torre por E1 dama D8 jaque intermedio, alfil F8 y luego caballo por E1 recuperando la pieza, ¿cierto? Alfil D5, la idea de Bob Fischer comienza a presionar. Punto G2 la torre en séptima y el caballo saltando cerca. Caballito F3 bloqueó la presión en G2 y luego Bob Fischer jugó caballito E4, ahora intensificando la presión en el punto de G2. Por el momento, no hay ninguna amenaza creada. En el tablero se hizo reina B8 manteniendo la clavada del alfil, ¿cierto? Si no, podrían venir jugadas como alfil D6, pero está clavado. Así que se jugó B5. Bob Fischer avanza sus peones. Como dice Ninzovich, el peón pasado tiene alma y vida. Se jugó HC4. Bob Fischer responde tranquilo, con H5 y Byrne juega caballo E5. Y ahora, la jugada rey G7, que trae la amenaza muy fuerte de jugar la jugada alfil D6, atacando a la dama, atacando al caballo. Se jugó rey G1, y Bob Fischer ya tiene alfil D6 en esta posición. Pero él todavía fue muy refinado, y jugó la jugada alfil en C5 cuando el rey salta a la casilla F1. El punto es, si mueve rey H2, recibe alfil D6 y capturo el caballo con jaque. Donald Byrne evitó esa variante. Tras alfil C5, juega rey F1 y ahora Fischer encontró una línea de remate aquí. Brillante para cerrar con broche de oro la partida del siglo. Él juega caballo en G3. Observen que el rey solo puede escapar a E1. Jugó rey E1 alfil en B4 y volvió a mover el rey. No puede escapar, solo a D1 se jugó, rey D1 alfil B3 y el rey sigue sin escapatoria. Aquí, solo la casilla C1 jugó, rey C1 y ahora la jugada, caballo E2. Y el rey de nuevo solo tiene una casilla, que es la casilla B1. Jugó rey B1 caballo, en C3 fue jugado. El rey ahora solo tiene la casilla C1 rey, C1 fue jugado. Y la partida termina con mate con tomates, con torre C2. Bob Fischer es un genio en la historia del ajedrez. Esta partida aquí tiene que ser enmarcada y puesta en un cuadro en nuestra sala, porque esto es una obra de arte. ¿Está bien, amigos? Un poquito, al menos, de la gran genialidad de Bob Fischer en la conocida como la partida del siglo. Si te gustó esta partida, no olvides dejar tu like aquí abajo y nos vemos en los próximos videos.